Me llamo Mateo, o al menos así me llamaba hasta hace poco. Tenía 32 años y estaba a punto de convertirme en esposo. Ahora, solo soy Mateo, 32 años, con una pila de recibos de cancelación y un vacío en el pecho que pesa más que cualquier cosa. Todo comenzó hace 8 días, exactamente una semana antes de lo que debía ser nuestra boda. Sofía, mi prometida de 29 años, debía encontrarse conmigo. Teníamos una reunión final en el salón de eventos a la mañana siguiente, cosas de último minuto, la distribución de las mesas, el conteo final de invitados. Ella nunca llegó. Eran las 7 de la tarde. Le envié un mensaje. Sin respuesta. A las 8, la llamé. Buzón de voz. Extraño. Su teléfono usualmente parecía una extensión quirúrgica de su mano. Para las 9, esa horrible sensación en el estómago comenzó a crecer. Volví a llamar. Buzón de voz. Llamé a su hermana, Laura. No había sabido nada de ella. Llamé a sus padres. El mismo pánico en sus voces. Para la medianoche, estaba frenético. Llamé a amigos en común, a cualquiera que pudiera tener una pista. Conduje hasta su departamento. Estaba oscuro, su coche no estaba. Esto no era propio de Sofía. Ella era una planificadora meticulosa, una comunicadora excesiva, hasta el punto de ser agobiante a veces. Que simplemente desapareciera así, era impensable. Las siguientes 24 horas fueron un borrón surrealista. Hospitales, una denuncia de persona desaparecida ante la policía. Su familia estaba destrozada, sus padres apenas podían hablar entre sollozos. Yo estaba dividido entre un terror absoluto, la idea de que algo espantoso le había sucedido, y un temor rastrero, una punzada helada de una traición mucho más personal y dolorosa. ¿Y si no era un accidente? ¿Y si era una elección? Sacudía la cabeza, intentando alejar esos pensamientos. Sofía no haría eso. No a mí. No después de 5 años, no después de elegir juntos hasta el último detalle de nuestro futuro. Recuerdo estar sentado en la comisaría, con la foto más reciente que tenía de ella, una donde sonreía con el sol de la tarde iluminándole el cabello. El oficial que tomó mi declaración fue amable, pero sus preguntas eran como pequeños martillos golpeando mi esperanza. ¿Habían discutido recientemente? ¿Algún problema financiero? ¿Alguna señal de que quisiera irse? A todo respondí que no, con una convicción que empezaba a flaquear por dentro. Nuestra vida era buena. O eso creía yo. Estábamos enamorados, construyendo un futuro. Habíamos pasado horas discutiendo el color de las servilletas, por Dios. ¿Cómo podía alguien que debatía con tanta pasión sobre servilletas simplemente esfumarse? La noche se hizo eterna. Cada sombra en mi apartamento parecía tomar formas amenazantes. Revisaba mi teléfono cada 30 segundos, esperando una llamada, un mensaje, cualquier cosa. El silencio era ensordecedor, más aterrador que cualquier grito. Los padres de Sofía me llamaban cada hora, sus voces temblorosas al otro lado de la línea. Intentaba ser fuerte por ellos, pero sentía como mis propias defensas se desmoronaban. Imaginaba los peores escenarios, un accidente, un secuestro, cualquier cosa que no implicara que ella me había abandonado voluntariamente. Porque esa idea, esa posibilidad, era la que realmente me partía el alma. Era una espina clavada en el corazón, recordándome que quizás la persona que creía conocer también era en realidad una extraña. Al tercer día de angustia, llegó la llamada. Era la policía. Mi corazón dio un vuelco, preparándome para lo peor. Pero las palabras que escuché fueron una mezcla extraña de alivio y una bofetada helada. La encontramos, señor Mateo. ¿Está bien? Un suspiro profundo escapó de mis pulmones, casi caigo de rodillas. Estaba viva, estaba a salvo. Pero la siguiente frase del oficial borró cualquier rastro de consuelo: está con una vieja amiga de la universidad, una tal Valeria, a unas 3 horas de aquí. Nos ha pedido que le comuniquemos que está bien, pero que no desea hablar con usted por el momento. Dice que necesita espacio. ¿Espacio?
Necesitaba espacio una semana antes de nuestra boda, después de causar un pánico generalizado, después de que su familia y yo habíamos pasado 3 días en el infierno. La comprensión me golpeó con la fuerza de un tren. Estaba bien y no le había dicho nada a nadie. No a mí, su prometido. No a sus padres, que estaban al borde del colapso. El miedo y el dolor que había sentido se transformaron instantáneamente en algo gélido, una especie de claridad amarga. No había nota, ni un mensaje de texto, ni un correo electrónico. Después de 5 años juntos, después de planear una vida, después de elegir juntos cada maldito detalle, hasta esos centros de mesa florales que tanto le habían gustado, silencio. Un silencio que gritaba abandono. Mi cerebro pareció congelarse por un momento, procesando la magnitud de la traición. Luego, una determinación fría se apoderó de mí. Si ella necesitaba espacio, yo se lo daría. Todo el espacio del mundo. Comencé a hacer llamadas. Primero, el salón de eventos. Adiós al depósito de $4,500. El encargado fue comprensivo, pero las políticas eran claras. Luego, el servicio de catering, otros $3,000 esfumados. El fotógrafo, un tipo bastante agradable, lamentó la situación, pero su depósito de $1,800 también era historia. El florista, donde había dejado un depósito inicial considerable, el DJ, el pastel que habíamos diseñado juntos, los vuelos no reembolsables a las Maldivas para nuestra luna de miel. El resort de lujo que ella tanto había deseado, cada llamada era un martillazo, astillando no solo nuestras finanzas, sino el futuro que habíamos imaginado. La pérdida financiera directa, de los depósitos que yo había pagado personalmente o de los que era inmediatamente responsable, ascendía a unos $14,000. Los padres de Sofía habían pagado su vestido por separado y se suponía que cubrirían la mayor parte de los costos de las flores directamente con el florista más adelante, pero el depósito inicial para reservar las flores había salido de mi cuenta. Las llamadas más difíciles, sin embargo, fueron a la familia y amigos. La boda se cancela. El shock en sus voces, las preguntas que no podía responder, la humillación, era insoportable. Mi madre lloró. Mi padre solo seguía preguntando, hijo, ¿qué demonios pasó? Ojalá lo supiera, papá. Ojalá. Luego estaba el anillo. Un cojín de 1.5 quilates, con un diseño de inspiración vintage que, según ella, era el anillo de sus sueños. Me había costado más de $12,000. Lo llevé a un joyero de confianza, uno que no intentaría timarme en mi momento de vulnerabilidad. Me ofrecieron $7,000. Menos de lo que esperaba, más de lo que temía en el fondo. Ese dinero fue directamente a mi cuenta bancaria, una compensación parcial contra los $14,000 en pérdidas directas que ya había acumulado. Apenas arañaba la superficie del daño financiero, pero era algo. Era un paso. Durante los siguientes días, empaqué cada una de sus cosas en mi apartamento. Fotos, ropa, ese tonto oso de peluche que ganó en una feria y que adoraba. Todo en cajas, etiquetado, listo para su eventual reaparición, si es que alguna vez decidía dar la cara. Habían pasado 5 días desde que supe que estaba bien y necesitaba espacio. Seguía sin tener noticias directas de ella. Me había hecho *ghosting* en mi propia boda. Me había hecho *ghosting* a mí. La ira era un nudo frío en mi estómago, pero sobre todo, sentía una extraña y desoladora claridad. ¿Cómo se regresa de algo así? Simplemente, no se regresa. Estaba esperando el siguiente acto. La gente no hace estas cosas sin una continuación, sin alguna justificación retorcida. Y sabía, en el fondo, que la tormenta aún no había terminado. Bueno, el siguiente acto no solo llegó, sino que prácticamente me pateó en la cara el martes pasado. Soy gerente de proyectos en una empresa constructora. Estaba a mitad de una reunión importante con un cliente cuando Natalia, mi colega de recepción, asomó la cabeza. Mateo, disculpa la interrupción. Tienes una visita, dice que es urgente. Me excusé, visiblemente molesto por la interrupción inoportuna.
Caminé hacia la recepción, preparándome para alguna emergencia laboral. Y allí estaba ella. Sofía. Parecía como si hubiera llorado durante una semana entera. Tenía los ojos hinchados, el cabello desordenado, una sombra de la mujer radiante con la que se suponía que me casaría. Mi primer pensamiento fue, ¿en serio? ¿Aquí? ¿En mi lugar de trabajo? Mateo, dijo, con la voz pastosa y temblorosa. Intentó dar un paso hacia mí, como para abrazarme. Instintivamente, retrocedí. Natalia, en el mostrador de recepción, de repente se encontró muy ocupada con unos papeles. Sofía, ¿qué estás haciendo aquí?, pregunté en voz baja, consciente de las miradas curiosas. Necesitamos hablar, susurró, mientras nuevas lágrimas comenzaban a brotar de sus ojos enrojecidos. Por favor, Mateo, todo ha sido un horrible error. Un error, repetí, mi voz plana, desprovista de emoción. ¿Hacerme ghosting a mí, a tu familia, una semana antes de nuestra boda? ¿Rehusarte a cualquier contacto? Eso es un error. Lo sé, sollozó. Entré en pánico, estaba asustada. Valeria dijo algunas cosas, simplemente me bloqueé. Valeria. Su amiga espíritu libre que siempre había pensado que Sofía era demasiado buena para mí, ¿verdad? Así que simplemente te fuiste corriendo. Sin una palabra durante casi 3 semanas. No sabía cómo enfrentarte, continuó, la voz ahogada por la vergüenza. Estaba tan avergonzada. Mateo, todavía te amo. Quiero arreglar esto. Extendió una mano temblorosa hacia la mía. La aparté con un movimiento sutil pero firme. Arreglar esto, la incredulidad se filtraba en mi tono. Sofía, no hay nada que arreglar. Se acabó. Cancelé todo. La boda está cancelada permanentemente. Su rostro se descompuso. No, no puedes hablar en serio. Podemos volver a reservar. Le diremos a todos que tuve una emergencia familiar, un problema de salud. Podemos arreglarlo. La pura arrogancia de su propuesta era impresionante. Arreglarlo. Como si se tratara de una bebida derramada, no de la detonación de una vida entera. Sofía, dije, mi voz ahora peligrosamente tranquila, vendí el anillo. Eso la detuvo en seco. Su mandíbula cayó. ¿Qué hiciste? Lo vendí. Como te dije, cancelé todo. Perdí más de $14,000 en depósitos no reembolsables que yo había pagado. Los $7,000 del anillo apenas hicieron mella, pero eran necesarios. Y vendiste mi anillo, su voz comenzó a elevarse, atrayendo más atención no deseada. Ese era mi anillo. El diseño estaba inspirado en el de mi abuela. ¿Cómo pudiste? Bien, ahora sí sentí la ira. Una ira fría y controlada. Tu anillo, repliqué, enfatizando la palabra. Lo compré para una boda que tú abandonaste. Un símbolo de un compromiso que tú escupiste. La inspiración en el anillo de tu abuela no lo convierte en una reliquia familiar cuando yo fui quien pagó cada centavo por él. Pero el dinero, balbuceó, claramente conmocionada. ¿Qué hay del dinero? ¿Qué hay con él?, pregunté con calma. Cubrió parcialmente el salón, el catering, la luna de miel, consecuencias de tus acciones, que aún así me dejaron masivamente endeudado. Me miró fijamente, sus ojos brillando con una mezcla de lágrimas e indignación. Tienes que dármelo. Ese dinero es en parte mío. Nos íbamos a casar. Íbamos, enfaticé el tiempo pasado. No, Sofía. No tengo que hacer nada, excepto protegerme de más daños causados por ti. En ese momento, mi jefe, el señor Rodríguez, un hombre severo pero justo, salió de su oficina, atraído por el tono creciente de la voz de Sofía. Miró a Sofía, luego a mí, con una ceja arqueada. ¿Todo bien, Mateo? Asunto personal, señor Rodríguez. Se está resolviendo, dije, lanzándole a Sofía una mirada que claramente significaba lárgate. Pero Sofía, en un último intento desesperado, apeló a él. Vendió mi anillo de compromiso.
Canceló nuestra boda sin hablar conmigo, gimoteó, como si fuera la víctima de una gran injusticia. El señor Rodríguez pareció visiblemente incómodo. Señora, esto es un lugar de negocios. Intervine antes de que la situación escalara más. Sofía, esto es completamente inapropiado. Por favor, vete ahora. Pero Mateo, suplicó, nuestras familias, los depósitos que mis padres pagaron. Tus padres pagaron tu vestido, que supongo que todavía tienes, respondí, mi paciencia agotándose rápidamente. Se suponía que ellos debían pagarle al florista el saldo restante directamente, pero no lo hicieron antes de que desaparecieras. Cuando tuve que cancelar el contrato con el florista porque, bueno, la novia había huido, me quedé atascado con su tarifa de cancelación de $1,300 porque yo hice la reserva inicial. Esa tarifa se sumó a mis ya enormes pérdidas. Pérdidas que el dinero del anillo solo cubrió fraccionalmente. Tengo recibos de absolutamente todo. Puedes discutir esos cargos con tus padres. Parecía abofeteada. Ahora lloraba de forma abierta y fea. Eres tan cruel, tan frío. Cometí un error. ¿No merezco compasión? Compasión, mi voz era puro hielo. La agotaste toda mientras me preguntaba si estabas muerta en una zanja en algún lugar. ¿Quieres compasión? Empieza con una disculpa real. Una explicación que no consiste en culpar a tu amiga. Y no me acoses en mi trabajo exigiendo dinero de un anillo al que renunciaste cuando huiste. Especialmente cuando todavía estoy lidiando con las consecuencias financieras que tú causaste, incluyendo facturas que tus padres deberían haber pagado. Te detesto intensamente, gritó, su rostro contorsionado por la rabia. Mis colegas nos miraban fijamente. Sentí como mis mejillas ardían, pero mi resolución se endureció. El sentimiento comenzaba a ser mutuo. El personal de seguridad puede mostrarte la salida, dije, mi voz firme. Me lanzó una mirada venenosa, giró sobre sus talones y salió furiosa, casi tropezando con una maceta en su prisa. El señor Rodríguez suspiró. Bueno, eso fue intenso. ¿Estás bien, hijo? De maravilla, respondí, aunque por dentro estaba temblando. No de miedo, sino de la pura audacia de Sofía. No solo quería perdón, quería un borrón y cuenta nueva, y esperaba que yo pagara la cuenta de su desastre. Más tarde ese día, su madre, Margarita, llamó. ¡Oh, qué alegría! La saga continuaba. Margarita, la madre de Sofía. Siempre tan preocupada por las apariencias, educada hasta el empalago, pero con un juicio implacable bajo esa fachada. Su llamada llegó unas pocas horas después del numerito de Sofía en mi oficina. Mateo, querido, comenzó, la dulzura goteando de su voz como miel rancia. Sofía está destrozada, completamente angustiada. Me lo imagino, respondí secamente. Gritar en el lugar de trabajo de alguien debe ser agotador. Hubo una inhalación aguda al otro lado de la línea. No hay necesidad de sarcasmo, Mateo. La pobre chica cometió un error. Uno grande, sí, lo admito. Su padre y yo estamos profundamente decepcionados. Pero se ha dado cuenta de su error. Quiere enmendar las cosas. Sus enmiendas implican exigirme que reactive una boda cancelada y que le dé el dinero de un anillo que vendí para cubrir parcialmente el desastre que ella causó, pregunté, sin rodeos. Un desastre que, por cierto, todavía me tiene con miles de dólares en deudas. Eso no es enmendar, Margarita. Eso es delidar. Estaba molesta por el anillo, naturalmente, dijo Margarita, pasando por alto mi comentario sobre la deuda. Tenía un valor sentimental, el diseño. El diseño que eligió de un catálogo, la interrumpí. El sentimiento estaba en el compromiso que ella abandonó, Margarita. No en el metal ni en la piedra. La voz de Margarita se endureció. Mateo, esto no se trata solo de sentimientos. Hay costos considerables involucrados. Nosotros pagamos su costoso vestido y, como recordarás, les dimos a ambos un regalo monetario sustancial para su luna de miel. $4,000, para ser exactos. Dado que la boda está cancelada por tu decisión, con todas las cancelaciones que hiciste.
Casi me río. Espera un momento, Margarita. La boda está cancelada porque Sofía desapareció, causándome una angustia emocional terrible y pérdidas financieras masivas. Yo cancelé todo porque la novia estaba desaparecida en acción. Tu regalo, de $4,000 se ingresó en nuestra hoja de cálculo conjunta del fondo para la boda. Esa hoja de cálculo muestra claramente su asignación al resort no reembolsable en las Maldivas en el que Sofía insistió tanto. Tengo estados de cuenta bancarios y confirmaciones de pago que lo demuestran. ¿Quieres que te los envíe? Silencio al otro lado. Luego, con un tono ofendido, es impropio que te hayas quedado con ese dinero, Mateo. Impropio, ahora sí estaba bastante molesto. Lo que es impropio, Margarita, es que tu hija desaparezca sin dejar rastro, dejándome a mí recogiendo los pedazos y pagando las facturas. Esos $4,000 cubrieron apenas 2/3 de la luna de miel perdida. Yo absorbí el resto, además de todos los otros depósitos que había hecho. El dinero del anillo solo compensó parcialmente mis pérdidas iniciales. Ni siquiera me dejó tablas, ni cerca. Detallando qué, preguntó cuando mencioné mi siguiente paso. Tú y Cristóbal, su padre, comencé, mi voz ahora calmada pero con un filo peligroso, debían pagarle al florista el saldo pendiente de $2,800 directamente. ¿Lo recuerdas? Porque parece que ustedes no lo hicieron a tiempo. Cuando tuve que cancelar el contrato completo de las flores porque la boda, obviamente, no iba a suceder, el florista cobró una tarifa de cancelación del 50% sobre ese total. Lo que ascendió a $1,300. Como yo hice la reserva inicial y pagué el pequeño depósito, legalmente quedé enganchado con esa tarifa de cancelación de $1,300 cuando ustedes no pagaron su parte. Tuve que cubrirla, sumándose aún más a mis ya significativas pérdidas personales por todo este fiasco. «Eso es indignante», exclamó Margarita. «Estás tratando de extorsionarnos». «No, Margarita», dije, mi voz aún tranquila pero firme. «Estoy exponiendo hechos. Las acciones de Sofía llevaron a estos costos. El dinero del anillo solo suavizó el golpe de mis propias pérdidas directas. Su regalo de $4,000 se fue a la luna de miel que nunca tuvimos. Y ahora, encima de todo eso, también tuve que cubrir la tarifa de cancelación del florista que surgió enteramente porque tú y Cristóbal no cumplieron con su compromiso con el florista antes de que Sofía desapareciera. No hay ninguna ganancia para mí en esto, Margarita, solo un dolor de cabeza masivo y un compromiso roto que me ha costado una fortuna». Hubo un balbuceo incoherente. Sofía dijo que eras frío. Tenía razón, después de todo lo que ha pasado ella. Todo lo que ella ha pasado, no pude contenerme. Margarita, ¿qué hay de mí? Nuestras familias, nuestros amigos, la preocupación, los planes cancelados, la vergüenza pública. Ella simplemente, se asustó. Las chicas jóvenes hacen estas cosas. Tiene 29 años, Margarita, no 19, repliqué. Y la gente decente no hace estas cosas. La gente decente se comunica. Asume la responsabilidad de sus actos. La conversación continuó por esa línea durante unos minutos más. Su nivel de arrogancia era asombroso. Ella genuinamente creía que, como Sofía lo sentía, todas las cargas deberían desaparecer mágicamente o, en su defecto, recaer sobre mis hombros. Incluso sugirió que debería disculparme con Sofía por vender su anillo y por no ser comprensivo cuando apareció en mi trabajo. Ya fue suficiente. Margarita, escúchame bien porque no lo voy a repetir. Estoy harto. Les voy a enviar a ti, a Cristóbal y a Sofía una lista detallada de todos los gastos relacionados con la boda que yo gestioné o de los que me quedé financieramente responsable. Esto incluye los pagos que hice, los depósitos que perdí y las obligaciones que tuve que cubrir cuando otros incumplieron, como su factura del florista. Demostrará claramente quién debía contractualmente esos costos originalmente o quién causó la pérdida. Dejará muy claro que nadie está sacando provecho de esto, y menos yo. Y especificará claramente la factura del florista de $1,300 que cubrí en su nombre. Reembolsenme esos $1,300 o no, es su elección.
Pero cualquier demanda o acoso adicional de su parte recibirá una carta de cese y desistimiento de un abogado. ¿Está claro? Hubo un silencio tenso, luego un siseo. No te atreverías. Pruébame, respondí y colgué. Mis manos temblaban, no de miedo, sino de una rabia que era como un fuego limpio. Pensaron que podían intimidarme, acosarme para que yo pagara por el enorme error de Sofía. Se equivocaron. Al día siguiente, cumplí mi palabra. Preparé una meticulosa hoja de cálculo. Cada proveedor, cada depósito que pagué, fechas, recibos escaneados. Destaqué la tarifa de cancelación del florista que me vi obligado a cubrir. Adjunté el comprobante de venta del anillo y como eso solo compensó parcialmente mi propia lista inicial de pérdidas. Saqué 3 copias. Las envié por correo certificado con acuse de recibo, una para Sofía, una para sus padres. Luego vino la parte divertida, o al menos, irónica. Resulta que Sofía no solo se estaba quedando con Valeria. Después del numerito de Sofía en mi oficina, me enteré por el radio pasillo que Valeria aparentemente le dijo a Sofía que asumiera sus responsabilidades o que se largara. Así que Sofía había regresado con sus padres. Mi hoja de cálculo aterrizó justo en medio de esa tensa reunión familiar. Unos días después, recibí un mensaje de texto de Laura, la hermana de Sofía. El mensaje de Laura fue breve y directo: Mateo, mamá, papá y Sofía recibieron tus documentos. Hay una tercera guerra mundial aquí. Solo quería decir que lo siento mucho. No te merecías nada de esto. Le respondí con un simple gracias, Laura. Lo aprecio. La venganza, si se le puede llamar así, no era vindicativa. Era claridad. Eran consecuencias. Ellos querían enturbiar las aguas, convertirme en el malo de la película. La hoja de cálculo fue mi arma factual, fría y precisa. Me enteré de que Sofía intentó vender una historia a amigos en común sobre cómo yo me había acobardado antes de la boda, que era controlador y que ella tuvo que escapar. Qué audacia, especialmente después de su colapso público en mi oficina. Pero mi explicación tranquila de los hechos, contrastada con su crisis nerviosa en público, pintaba un cuadro muy diferente. La gente habló, y no precisamente bien de ella. Su narrativa de víctima se desmoronó, especialmente cuando sus demandas financieras se filtraron, probablemente a través de una indiscreta Margarita. El resultado fue simple: sus acciones, sus consecuencias. Sin drama innecesario de mi parte, solo papeleo y la verdad. Aún no he visto ni un centavo de esos $1,300 de la tarifa de cancelación del florista. Y, sinceramente, no lo espero. Sacarle dinero a una Margarita convencida de su propia rectitud sería más fácil que bautizar a un gato. Pero el principio quedó establecido. La hoja de cálculo detallaba mi carga financiera completa, incluyendo cubrir el vacío que ellos dejaron. Saben que sus demandas son infundadas porque mi documentación demuestra claramente que me dejaron colgado con su parte también. Es una pequeña victoria, pero una victoria al fin. Ha pasado un tiempo. La vida, de forma un tanto molesta, simplemente sigue adelante. Después de que envié esa carta certificada con la verdad financiera, la explosión inicial, según Laura, se calmó hasta convertirse en silencio. Un bendito y dorado silencio. No más llamadas de Margarita. No más emboscadas lacrimógenas y manipuladoras de Sofía. No más correos electrónicos furiosos de Cristóbal, su padre, de quien siempre sospeché que estaba silenciosamente desconcertado por su propia familia. Lo que sí obtuve, y que fue una joya, fue una actualización de Laura hace aproximadamente un mes. Habíamos mantenido un contacto esporádico y cauteloso. Mateo, escribió, no vas a creer esto, o tal vez sí. Sofía intentó que mamá y papá le pagaran un retiro de sanación por el trauma de la cancelación de la boda. Costaba $2,500. Respondí, ¿y lo hicieron? Papá de hecho dijo que no, rotundamente, contestó Laura. Dijo que su sanación podría comenzar consiguiendo un trabajo y devolviendo los depósitos que ellos sí perdieron en los arreglos de su vestido y algunas otras cositas que habían pagado por adelantado directamente.
Cosas que ni siquiera estaban en tu lista de responsabilidades financieras compartidas que tuviste que liquidar. Mamá le aplicó la ley del hielo a papá. Sofía hizo un circo de histeria. Eso, justo ahí, fue mejor que cualquier reembolso de $1,300. La arrogancia chocando contra un muro de ladrillos familiar. Cristóbal encontrando su voz. Bien por él. Y la aclaración de Laura confirmó que mi hoja de cálculo se había centrado correctamente en mis pérdidas directas y consecuentes. Sofía, por lo que dicen Laura y otros, no está prosperando. Su plan de víctima se derrumbó. El numerito en mi lugar de trabajo la hizo parecer desequilibrada. Sus intentos de hablar mal de mí fueron torpes y fácilmente refutables. Muchos antiguos amigos en común vieron su comportamiento por lo que era. Algunos me ofrecieron su apoyo, otros simplemente se desvanecieron. Comprensible. Las llamadas de amistad ocurren. Aparentemente, sigue viviendo con sus padres. La búsqueda de empleo no va bien. Cualquier cosa para la que esté calificada está por debajo de ella después de su trauma. El mundo no se está doblegando a su narrativa. El artefacto de todo este desastre para mí es esa hoja de cálculo, guardada no por el dinero, sino como un recordatorio. La estrategia, no solo la emoción, funciona. Una línea en la arena, armada con hechos sobre las cargas financieras que me vi obligado a soportar. En cuanto a mí, el primer mes fue duro. No solo la ira, sino el puro desconcierto. ¿El por qué? Probablemente nunca obtendré una respuesta satisfactoria. La gente así rara vez tiene sentido para alguien más que para ellos mismos. Pero la claridad de mi decisión inicial se mantuvo, como si me hubieran quitado un filtro de los ojos. Veo a la gente, las situaciones, con más claridad ahora. Vendí nuestro sofá. Compré uno nuevo, solo para mí. Reclamé mi espacio. Voy al gimnasio con más regularidad, es un gran alivio para el estrés. Reconecté con amigos que había descuidado. El trabajo va bien. El señor Rodríguez, de hecho, me dio un gesto de respeto después del incidente. Manejaste eso como un profesional, Mateo. Las pequeñas cosas importan. Salir en citas, definitivamente no. Todavía no. La confianza se siente como una tarea abrumadora, pero no estoy amargado. Intento no estarlo. Me estoy enfocando en mí mismo, en mi carrera, en mis amistades, en sanar, supongo. A mi manera. No necesito ningún retiro de sanación de $2,500. A veces, tarde en la noche, una punzada del viejo dolor, la traición, el futuro imaginado que se desvaneció, pero pasa más rápido cada vez, reemplazado por una tranquila satisfacción. No una victoria ruidosa, sino una seguridad serena. Manejé una situación imposible con dignidad y fortaleza. No dejé que ella me destruyera, ni mis finanzas, ni mi reputación. Ella enfrentó consecuencias, las naturales. Sin venganzas exageradas, solo la caída constante derivada de una elección terrible. Eso se siente más real, más satisfactorio que cualquier drama. Ella hizo su cama. Ahora está acostada en ella con sus padres, quejándose. Yo estoy durmiendo muy bien.